Listo, muchas gracias. Bueno, primero saludar a todos los participantes que se encuentran en la plataforma virtual, ¿no? Agradecerles por el interés de participar en este curso tan importante como es el tema vinculado al derecho administrativo y al procedimiento administrativo sancionador, que es de vital importancia de aplicación en el ámbito de la administración pública. Bueno, para en todo caso corregir mis apellidos, porque ahora que recuerdo en las dos sesiones anteriores se menciona que mi apellido es Herrera Pérez, pero en verdad es Pérez Herrera, ¿no? Entonces, eso para precisar a nuestros participantes. Bien, hecha esta apreciación, vamos a dar por iniciada nuestra tercera sesión del curso que estamos llevando a cabo. Y bueno, como estilamos siempre al inicio de nuestras sesiones de aprendizaje, es hacer un recordatorio genérico de los temas que hemos abordado en las sesiones anteriores. El aprendizaje es importante para poder contextualizar la sesión del día de hoy. Como recordarán, en la primera sesión hablamos sobre el concepto de derecho administrativo, ¿no? Y hemos dicho ahí que es el conjunto de normas que regula o estudia la organización de la administración pública, ¿no? De la vinculación que existe entre la administración pública y los administrados o entre las entidades de la administración pública. También se dice que es parte del derecho administrativo, el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad de la administración pública y los controles jurídicos a los que está sometida la administración pública, ¿no? Analizamos brevemente en nuestro país cuáles serían estos conjuntos de normas, ¿no? Que regulan, por ejemplo, la organización de la administración pública. Y ahí hemos señalado que en concreto no existe una norma específica que regule de manera detallada o genérica cómo está organizado el Estado peruano, ¿no? Entonces hemos señalado que, por ejemplo, a nivel del Poder Ejecutivo tenemos la ley orgánica del Poder Ejecutivo que nos da unas líneas estructurales de cómo está conformado cada entidad de la administración pública, cómo se estructura un ministerio, ¿no? Como sabemos, tiene viceministerios, secretarías generales, órganos de línea, órganos técnicos, órganos de apoyo, ¿no? Luego hemos estudiado, hemos mencionado sobre la función administrativa y que hemos indicado que es esta actividad que realiza la administración pública para materializar o concretizar los derechos o necesidades de la ciudadanía y que para conseguir ello utiliza recursos, proporciona bienes, servicios o incluso regulación. Luego, también como parte de la primera sesión, hemos desarrollado cuáles son las actividades que realiza la administración pública, ¿no? Hemos hablado que son determinadas actividades que en nuestro país tienen o han tenido luz o concreción en la realidad, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la actividad o potestad reglamentaria, ¿no? También hemos indicado que es una actividad de la administración pública, la actividad de limitación o policía o el poder de policía, que tiene vinculación o está relacionado con el control que hace la administración pública a las actividades de los privados para que éstas se adecúen al interés general. Y este control se hace en el marco de procedimientos administrativos previo a la emisión de títulos habilitantes, como licencias, permisos, ¿no? O autorizaciones. En ese marco también analizamos algunas sentencias del Tribunal Constitucional que nos delimitan de alguna manera cuáles serían las consecuencias de limitaciones irracionales o desproporcionales a este poder de policía. Ahí señalamos, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional había señalado una sentencia que para poder recurrir a vía de amparo en relación a la libertad de empresa
deberíamos mínimamente contar con una licencia de funcionamiento o haber contado con licencia de funcionamiento, pues en caso no se contase, la vía idónea en todo caso sería el proceso contencioso administrativo, ¿no? Luego también hemos analizado otra de las actividades de la administración pública es la actividad de inspección y sanción, que lo desarrollaremos en la segunda hora de la sesión del día de hoy. También hablamos de la actividad de fomento o ayudas públicas, ¿no? Citamos como ejemplos de estas actividades los subsidios que se otorgaron, los bonos que se otorgaron en el marco de la emergencia sanitaria, que vienen a ser actividades de la administración pública que tienen connotación dentro del ámbito del derecho administrativo. También indicamos que es una actividad de la administración pública la actividad de solución de controversias. Y ahí notamos que en el ordenamiento jurídico administrativo peruano tendríamos 3 actividades dentro de la solución de controversias, que es el procedimiento trilateral o cuasi jurisdiccional, como lo denomina la doctrina administrativa, y además y dimos ejemplos como los procedimientos que se realizan ante OCITEL, INDECOPI, el Tribunal de SUNAS, por ejemplo, o CITRAN, ¿no? En el caso de CITRAN, cuando resuelve los conflictos o las controversias que existen entre los concesionarios de las infraestructuras, ¿no es cierto?, que están concesionadas, frente a los reclamos de los usuarios, ¿no? Ahí, por ejemplo, contextualizamos el caso de la regulación que ha aprobado CITRAN a propuesta del concesionario del aeropuerto Jorge Chávez, que estableció condiciones de uso de la vía libre, ¿no? O la zona de estacionamiento del aeropuerto internacional Jorge Chávez, y señalamos que si los usuarios de esta infraestructura no están acorde con las decisiones que tome el concesionario, en este caso Lima Airport Partners, o sea, TORAP, como se conoce, podían cuestionar o reclamar estas decisiones y plantear su reclamo ante OCITRAN, y sería el que en un procedimiento trilateral resuelva esta controversia, ¿no? También señalamos que hay conciliación como una actividad de solución de controversias, ¿no?, que lo realiza el Ministerio de Justicia a través de su dirección correspondiente. También señalamos que existe regulación en nuestro país sobre la figura del arbitraje de consumo, ¿no?, y que ustedes podrían ahondar, visitar la página web de INDECOPI, que ha impulsado o es el que ha desarrollado, reglamentado e implementado el arbitraje de consumo como una alternativa de solución a la gran carga administrativa que tiene INDECOPI, ¿no? Entonces, una característica de este arbitraje, por ejemplo, es que el procedimiento de arbitraje de consumo es gratuito. Pero ustedes podrían ahondar, dado que no es materia de desarrollo exhaustivo en este curso. Luego de estas sesiones hemos tocado los temas vinculados a cuáles son las formas jurídicas en que se manifiesta la administración pública. Ahí hemos hablado del reglamento, hemos hecho un análisis cuáles son los procedimientos para aprobar los reglamentos, hemos aludido a las clases de reglamentos, señalamos que hay reglamentos ejecutivos, es decir, que desarrollan, ¿no?, o determinan la aplicación de una ley, es decir, secundan a una ley. Por eso es que se dice son reglamentos secund ley. También hemos dicho que hay reglamentos autónomos que por lo usual lo emiten los organismos reguladores, ¿no? Habíamos señalado como un ejemplo el reglamento de infracciones y sanciones aprobado por CITRAN, ¿no?, en relación a las infraestructuras o servicios que regula y supervisa, ¿no es cierto? Que esos reglamentos autónomos no desarrollan una ley específica, sino que son autónomos, dado que el regulador tiene la facultad para aprobarlos. También otra de las formas jurídicas de la actuación administrativa o de la función administrativa son los hechos administrativos, los actos de administración interna. Respecto a los actos de administración interna, citamos un ejemplo de una sentencia del Tribunal Constitucional,
¿no es cierto? Respecto a que una determinada universidad había aprobado su horario de sus trabajadores, y obviamente eso es un acto de administración interna que no podía ser cuestionado alegando deficiencias de motivación, ¿no es cierto?, o de procedimiento regular para su aprobación, o ser cuestionado vía recursos administrativos, o ser cuestionado en el proceso judicial ordinario, en el proceso constitucional, alegando deficiencias bajo el esquema de un acto administrativo, porque no lo es, ¿cierto? Luego ya hemos entrado a analizar en la sesión del día de ayer el tema del acto administrativo, ¿no es cierto? Y respecto al acto administrativo, hemos analizado su definición, cómo lo define la Ley del Procedimiento Administrativo General. Hemos dicho que son declaraciones de voluntad de la administración pública que en una situación concreta produce efectos jurídicos sobre los derechos, intereses u obligaciones de los ciudadanos, ¿no? Entonces, la diferencia aquí, por ejemplo, entre un acto administrativo y el reglamento es que el reglamento tiene un procedimiento de aprobación distinto, y además su destinatario es un número indeterminado y no identificado de ciudadanos. La diferencia del acto administrativo, que sus destinatarios están identificados plenamente o que pueden ser determinados, ¿no? Luego de estas definiciones o disquisiciones, hemos empezado a analizar en la sesión del día de ayer, en la última hora, los requisitos de validez del acto administrativo, ¿no? Hemos listado que es competencia, motivación, procedimiento regular, objeto, contenido y finalidad pública, ¿no? Analizamos el tema de la competencia. Hemos señalado que la competencia es indelegable y irrenunciable, salvo que se presenten situaciones excepcionales, como por ejemplo el tema de las abstenciones, ¿no?, cuyos supuestos están establecidos en el artículo 99 y 100 de la Ley 27444. Ahí regula el procedimiento que hay que seguir cuando un funcionario con competencia para emitir un pronunciamiento, un procedimiento administrativo, incurre en causal de abstención, y por lo tanto se establece el mecanismo de solución, digamos, respecto a las abstenciones. Entonces, imaginemos que respecto a las abstenciones, imaginemos que alguien está de gerente o jefe de recursos humanos de una entidad, ¿cierto? Y como es jefe de recursos humanos, quizás sea autoridad competente para instruir un procedimiento disciplinario. Pero puede ser que hoy, por ejemplo, sea jefe de recursos humanos, emite el pronunciamiento en calidad de autoridad instructora, en el procedimiento disciplinario, pero puede ser que aquí a 3 o 4 semanas o meses siguientes se le designe gerente general, por ejemplo. Entonces, si es que de acuerdo a la estructura organizacional de la municipalidad, quien corresponde sancionar sea el gerente general, imaginémonos, como ya emitió pronunciamiento en calidad de jefe de recursos humanos, ya ha incurrido en causal de abstención porque emitió un pronunciamiento previo respecto al procedimiento. Entonces ahí, por ejemplo, estaríamos ante un supuesto de abstención. Tendría que abstenerse, y lo que establece la ley 27444 es que el jefe inmediato de la autoridad que se abstiene de conocer el procedimiento tiene que resolver el tema en el plazo máximo de 3 días, ¿no? Y ahí tiene 3 opciones el jefe inmediato de la autoridad que se abstiene para emitir pronunciamiento. Elige a alguien de igual jerarquía que el funcionario que se abstiene, preferentemente, dice la norma. Si no lo hay, tendría que elegir a una autoridad ad hoc para que pueda resolver el procedimiento administrativo, y si no fuera posible, tendría que autorizar a que el funcionario que está en curso en causal de abstención resuelva el procedimiento bajo su supervisión. Entonces, es el mecanismo que hay que seguir
cuando nos encontremos ante las causales de abstención para emitir un pronunciamiento en un determinado procedimiento administrativo. Entonces, nuevamente, las causales están establecidas en el artículo 99 de la ley 27444 y el procedimiento para resolver las causales de abstención están establecidas en el artículo 100, ¿no? La resolución que se emita en el marco de un incidente de abstención no es impugnable, es una decisión que no puede ser impugnado ni cuestionado en la vía administrativa. Muy bien, entonces hemos hablado ahí de la competencia, los problemas que hay en relación a la competencia. Por ejemplo, hemos señalado que hay supuestos en los cuales se pueden delegar las competencias, ya sea por razones técnicas, de ubicación geográfica, por temas de eficiencia, etcétera, pero hay situaciones que son indelegables, como por ejemplo la resolución de procedimientos administrativos sancionadores. También mencionamos, bajo el amparo de la ley 27444, que es posible la delegación de firma, pero esta delegación no es viable en dos supuestos, cuando se trata de resolución de recursos administrativos que agotan la vía administrativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ley ha establecido supuestos en los cuales no es posible la delegación de firma. Bien, eso es lo que en grandes rasgos podemos resumir los temas puntuales que hemos tratado a lo largo de las sesiones que hemos venido desarrollando. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la temática vinculada al acto administrativo y en la segunda hora vamos a iniciar con el tema vinculado al procedimiento administrativo sancionador y mañana cerraremos también con temas vinculados al procedimiento administrativo sancionador. Bien, ahora toca, digamos, hablar sobre uno de los requisitos de validez del acto administrativo, el cual es la motivación. Y ayer habíamos explicado, digamos, que este requisito es fundamental en el marco de la emisión de un acto administrativo, dado que a través de la motivación se van a dar las razones, ¿cierto?, ya sea jurídicas o fácticas, de la decisión que toma la administración pública. Como la motivación es la exteriorización de lo que la administración pública decide, va a permitir en buena cuenta que el ciudadano o administrado pueda ejercer válidamente su derecho de contradicción o su derecho de defensa, ¿no? Si es que la motivación no es clara, no es coherente, no es lógica, obviamente, en principio estaríamos ante un acto nulo y además se vulneraría implícitamente o indirectamente el derecho de defensa. Sin embargo, la ley del procedimiento administrativo general también ha establecido algunos supuestos en los cuales no se requiere motivación. Y como pueden ver en la lámina, son 3 casos en los cuales hay la posibilidad de exceptuar una motivación. Y es cuando son las decisiones de mero trámite. Ayer poníamos un ejemplo que sería una decisión de mero trámite, la nota de elevación o el informe de elevación, el memorando de elevación de un recurso impugnatorio al superior jerárquico, ¿no? También, según la ley, no es necesaria la motivación cuando se acepta lo solicitado por el administrado y esta decisión no afecta a derechos de terceros. O sea, habrá que analizar en cada caso concreto cuando estamos ante una decisión que acepta lo pedido por el administrado y no perjudica derechos de terceros. Quizás, por ejemplo, la emisión de un certificado de trabajo, ¿no es cierto? Podríamos decir que es una decisión que no requiere motivación porque se está aceptando el pedido por el administrado, por el ciudadano, y no requiere motivación y por lo tanto tampoco en este caso considero que había afectación a derechos de terceros. También no se requiere motivación cuando la entidad produce una gran cantidad de actos administrativos iguales y bastaría una única motivación que sería válida para todas
las decisiones en masa, si se quiere, que emita la administración pública. Ahora bien, veamos algunos ejemplos o pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a la motivación. Sin duda, la motivación no solo es obligatoria en las decisiones de la administración pública, sino, como ustedes saben, la motivación también obtiene mayor arraigo, mayor desarrollo o estudio en los procesos judiciales o en los procesos constitucionales, ¿no? Es ahí donde al menos el Tribunal Constitucional ha desarrollado extensamente